Teniente Coronel, bienvenido aquí a este espacio de la agencia AINE. Muy buenas noches, estimado Tyron. Un saludo especial a toda la ciudadanía. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo fraterno de parte de la Policía Nacional del Ecuador. Estamos listos para hacer información. Teniente Coronel, gracias por acompañarnos nuevamente. En horas de la madrugada se conocía el asesinato del ciudadano William Vidal Batallas. Se habla que él era un funcionario de la Policía Nacional. Se habla de cerca de 10 disparos que le costaron la vida. Evidentemente es un tema de esta modalidad que se la denomina sicariato. Entonces, si este señor que está identificado como miembro de la Policía Nacional ha sido sujeto de tal situación, ¿verdad? De tal frialdad por parte de la delincuencia, ¿qué se puede esperar de los ciudadanos? Confírmenos, este es un servidor policial que ha sido asesinado en el sur de Guayaquil en horas de la madrugada y es un reflejo de lo que pasa en el país. Bien, vamos a comenzar. Efectivamente, nosotros tuvimos lamentablemente un incidente de esta naturaleza contra un servidor policial en la ciudad de Guayaquil. Este tipo obedece obviamente a una muerte violenta, específicamente en lo que tiene que ver con violencia criminal. Para hablar de un tema puntual, debemos siempre nosotros entender desde la situación de un contexto mucho más amplio, de un contexto internacional. Nosotros, dentro de lo que tiene que ver con el monitoreo continuo, el análisis del delito, la Policía Nacional del Ecuador, a través de su Dirección Nacional de Análisis Delictivo, mapeamos, analizamos, georreferenciamos y entendemos las diferentes problemáticas a través de los ejes de investigación y de inteligencia de la Policía Nacional para poder comprender este tipo de fenómenos que hoy por hoy en nuestro territorio, en el Ecuador, tenemos un incremento en muertes violentas, alrededor del 69% en relación y comparación con el año 2020, tenemos un incremento en lo que tiene que ver con muertes violentas a lo que va de la fecha, específicamente hasta el mes de junio, comparado con el año 2020, marcamos el 69% de incremento en este tipo de fenómenos. Y para eso la Policía Nacional los divide en dos grupos desde el enfoque criminológico, especialmente en lo que tiene que ver muertes por violencia criminal y muertes por violencia interpersonal, para poder diferenciar y sectorizar y segmentar cada una de estas acciones para lo que significa luego dar un curso de acción tanto en la parte de respuesta policial preventiva como investigativa. En lo que tiene que ver con muertes violentas, dígame. Coronel, sí, gracias. Permítame, para justamente ir acomodando las consultas en base a la información que sé usted ha venido muy bien preparado. En este espacio nosotros hemos tratado temáticas como salud, vacunación, temas de educación y las vamos encasillando a estas propuestas que tiene el nuevo gobierno, porque hay que contextualizar de que estamos justamente amoldándonos a una nueva administración ejecutiva. Se desconoce y se ha destacado aquí, vaya que todavía tenemos esa invitación pendiente para la comandante Tania Varela, orgullo de las mujeres ecuatorianas, queremos dialogar con ella también sobre el trabajo que va a ejecutar, eso que tiene planificado y trazado. Pero entonces aquí, como le decía, como hemos consultado de otros asuntos sociales, también el tema de la seguridad y la policía, ustedes tienen trazado un programa con el nuevo gobierno en la que se hable de pronto incremento de fondos, incrementos de personal, modificaciones justamente a todo lo que tiene que ver el funcionar y la dinámica de la Policía Nacional en conjunto con la función judicial, porque definitivamente si llega un nuevo gobierno es como que la puerta abierta para generar cambios radicales en un país que las estadísticas que usted está dando son preocupantes. Sí, correcto. Justamente mi comandante general Tania Varela, dentro de las diferentes reuniones estratégicas de trabajo con el nuevo gobierno de nuestro presidente Guillermo Lasso, se las han mantenido constantemente, porque este tema es realmente preocupante y es un tema que tiene que ser abordado integralmente. Recordemos que este tipo de fenómenos de las muertes violentas son fenómenos multicausales, multidimensionales. Es un tema que afecta a la seguridad ciudadana desde otro punto de vista, ya de un entorno direccionado desde la violencia, que inclusive en muchos territorios de nuestro país la violencia ha superado a lo que es la delincuencia. Por tal razón, y la preocupación del gobierno nacional y de nuestra comandante general Tania Varela ha sido enfocada a
a verificar obviamente los recursos que se necesitan, pero sobre todo a entender este fenómeno, a ponerle al día al nuevo gobierno cómo son las cosas y hablar y abordar este tema del color que es. No podemos estar ni segmentando ni direccionando. Al inicio le escuchaba a usted que inclusive hacía referencia a ciertas bases de datos, a cierta información que muchas de las veces no concuerda con la realidad de lo que está pasando en los diferentes territorios. Pues esa transparencia de información la Policía Nacional le ha brindado al nuevo gobierno, de tal manera que tenga una radiografía clara y desde un enfoque holístico se entienda la situación y magnitud de la violencia y de la vinculación que esta violencia tiene con organizaciones delictivas, que inclusive muchas de ellas tienen las conexiones en los centros penitenciarios. De ahí usted recordará que inclusive a la cabeza de este mega operativo que se realizó en la penitenciaría estuvo nuestra comandante general y por primera vez se intervino de una forma total los 12 pabellones de la penitenciaría, justamente ante otros nuevos eventos de violencia que en un fin de semana se realizaron, y la Policía Nacional intervino en este tipo de situación, recordando obviamente que los centros penitenciarios no es responsabilidad de la Policía Nacional, sino de la SNAI. Inclusive la policía subsidia muchos de estos tipos de eventualidades que a la SNAI carece. Sin embargo, ante estos temas y estos hechos de violencia, tenemos que recordar, estimado Tyron, que muchas de las cosas que suceden dentro de los centros penitenciarios terminan generando o terminan proyectándose con violencia hacia las calles de nuestro país. Los recursos han sido solicitados, entre esos. Y tan preciso lo que usted dice, este tema, permítame, este tema de a quién corresponde la competencia de las cárceles lo hemos tratado justamente con el comandante de la zona 8, y él nos revelaba justamente la cantidad de efectivos policiales que hay que utilizar cuando se da una alarma dentro de la penitenciaría, y qué provoca que ciertas zonas de Guayaquil, de Durán, de San Borondón, si más no me equivoco, que comprenda la zona 8, queden desprotegidos. Y evidentemente, si desde las cárceles se habla que se están perpetrando, organizando los golpes delictivos, entonces ya saben, si organizamos una revuelta en un centro carcelario, van a venir miembros policiales, van a quedar desprotegidos, entonces organizamos en esos puntos. Eso lo tenemos claro. Pero aquí también nos gustaría que la policía, haciendo un mea culpa, nos diga del por qué, al menos en lo que va en todo este 2021, en un corte que se registra desde hasta el 29 de mayo, se habla de 832 asesinatos en distintas modalidades, hay que precisar. Pero eso es preocupante también, teniente coronel, y entonces ahí nos gustaría saber qué sucede, que de pronto usted pueda hacer una observación, una radiografía de lo que pasa, porque como veíamos al inicio del programa, ni la policía se salva. Sí, justamente, y para concluir la precisión que usted me daba anteriormente, que hemos solicitado, algo principal y algo importante que en este momento se está solicitando es la creación de un observatorio de seguridad ciudadana, algo que no tenemos. Recordemos que la Constitución del 2008, cuando se empieza a hablar de seguridad ciudadana en el país, desde aquella fecha a la presente no se ha construido un verdadero observatorio de seguridad ciudadana. ¿Y por qué decimos que esto es necesario para el país? Muy sencillo. Esto es imprescindible porque estos temas y competencia de violencia o de violencia criminal interpersonal obedecen a otro tipo de factores que se los voy a decir más adelante. Sin embargo, estos factores no todos caen en competencia de la Policía Nacional del Ecuador. Necesitamos estudios etnográficos, estudios epistemológicos, estudios criminológicos que nos puedan hacer entender por qué las causas, por qué la idiosincrasia en ciertos lugares, por qué genera más violencia, por qué la violencia en la conducta humana en ciertos territorios, por qué ciertos territorios permiten con mayor facilidad la captación de las organizaciones criminales, especialmente las relacionadas con el narcotráfico, con nuestra gente, con nuestros jóvenes. Es así que podemos entender que la mayor parte de las víctimas, específicamente quienes fallecen a través de estas organizaciones criminales, son entre 21 y 35 años. ¿Qué está pasando con toda esta gente? Esos temas tienen que ver ya con la demanda, no con la oferta. Recordemos que la Policía Nacional, nuestra responsabilidad, sí, efectivamente es la oferta. Y en base a esa oferta, nosotros
hacemos la incautación de droga, del narcotráfico internacional, del microtráfico, hacemos la desarticulación de organizaciones criminales. Ustedes lo pueden ver diariamente a través de las coberturas que ustedes realizan, a través de nuestras publicaciones en redes sociales, la recuperación de personas, la liberación de secuestrados, la investigación y el esclarecimiento de los delitos de sicariato y entre otras múltiples facciones. Sin embargo, la demanda es un problema que nos está causando un fenómeno muy fuerte en nuestro país. Esa demanda, que inclusive mucha de esta cae en el excesivo consumo de sustancias sujetas a fiscalización o drogas. Y esta demanda nos genera un problema muy latente que debería ser considerado como un problema de salud pública. Y ahí ya no interviene lo que es Policía Nacional. Por eso el día de hoy es más que urgente e imperioso ese discurso de la articulación de los diferentes actores, pero que cada actor cumpla con la tarea que le corresponde, así como lo hace la Policía Nacional. La madrugada del día de ayer hicimos la incautación más grande de clorhidrato de cocaína que se ha hecho en los últimos tiempos, una incautación increíble de más de 7 toneladas. ¿Sabe, estimado Tyron, lo que eso representa en la economía ilegal de los narcotraficantes? Más de 2.000 millones de dólares que la Policía Nacional le afecta a esas organizaciones criminales. Y lamentablemente ese narcotráfico aterriza en lo que es el microtráfico. Y ahí se genera lo que usted me decía. Es que evidentemente, teniente coronel, lo que usted, hablando a propósito también, para agregar algo, usted habla de esa incautación que estuvimos revisando, es impresionante, ¿verdad? Cómo cada vez las incautaciones hablan de una producción que ya no tiene niveles, y por algo se habla que Ecuador representa el 37.5% de las más de 2.000 toneladas de droga que produce Colombia, justamente pasan por aquí, por territorio ecuatoriano, y ahí es donde encajan justamente incautaciones como la que usted está hablando, y de esa afectación que tienen esos decomisos a ese comercio de la droga. Pero aquí también hay un comercio que se ve afectado, y metiéndonos en este contexto, permítame, teniente coronel, para no desviarnos, es el tema de la criminalidad, de la delincuencia. Se habla de que el principal factor que está afectando también a la caída del comercio interno de las ciudades, de grandes ciudades, el caso de Manta, Guayaquil, Machala, que veíamos cómo eran asesinadas 2 personas, 4 miembros de una sola familia en Manta. Entonces, cuando pasa eso en las grandes ciudades, evidentemente nadie se quiere arriesgar a invertir en un negocio, un microproyecto, un proyecto, porque la delincuencia no te lo va a permitir. Entonces, aquí dentro de todas esas reformas que ustedes dicen que van a proponer al nuevo gobierno, ¿qué hay para el tema de los comerciantes para ofrecer seguridades en las calles, en los comercios, en las plazas? Perfecto. Estimado Tairo, permítame precisar la idea que estaba concluyendo. Cuando hablamos de narcotráfico, porque eso termina influyendo a los comerciantes, termina influyendo a toda una sociedad, a todo un conglomerado que conformamos lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. El narcotráfico aterriza en lo que es el microtráfico, y ese es un problema latente este momento en los diferentes territorios, donde vemos marcado el incremento de violencia. Una lucha de poderes por la hegemonía, por el posicionamiento en los territorios, que se termina transformando en violencia criminal, en asesinatos, en sicariato, de personas altamente personas que son seleccionadas, que no han cumplido con objetivos de las organizaciones delictivas y terminan siendo víctimas de estas muertes violentas. Tomemos en cuenta que casi el 47%, que equivale solo en Guayaquil a 116 muertes violentas, tienen que ver con personas que registran antecedentes personales, que registran antecedentes policiales, antecedentes personales de detenciones o que han salido recientemente de la cárcel. Cuando hablamos de qué hacer por esos comerciantes, por la parte privada, voy a recordarles, por favor, aquí, si estamos pensando que la seguridad es únicamente y exclusividad de la Policía Nacional, estamos equivocados. Mucho menos en estos tiempos actuales, en estos tiempos de convulsión, en estos tiempos que vemos que la violencia ha superado a la delincuencia. Estos términos criminológicos hay que manejarlos correctamente, ¿no? Cuando hablamos de violencia, hablamos de este tema de muertes violentas, sea por violencia criminal o por violencia interpersonal. Y hablamos de delincuencia, bueno, son los diferentes actos que la Policía Nacional los tipifica y los va monitoreando, como los que tienen que ver con robo a personas, robo a vehículos, robo a entidades comerciales, robo a domicilios, entre otros más. Sin embargo, cuando hablamos que la violencia ha superado a la delincuencia, estamos siendo transparentes y estamos siendo reales con las cifras de lo que está sucediendo y lo que está aconteciendo. Y aquí le voy a dar un ejemplo interesante en torno a este tema.
En torno a este tema, nosotros vemos que el Distrito Metropolitano de Guayaquil registra el mayor índice de muertes violentas, pero también este mismo Distrito Metropolitano de Guayaquil, y se lo haya dicho mi general Buenaño, también registra la mayor productividad, tanto en detenidos, decomiso de armas, recuperación de vehículos, recuperación de motocicletas reportadas como robadas, entre otras más. Y así todos los territorios donde tenemos problemas de muertes violentas por las actividades policiales que se están realizando, registran un incremento en su productividad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Policía Nacional en su función cumple. Y cuando hablamos de seguridad ciudadana, tenemos que entender que el concepto es articular actores públicos y privados. Es una responsabilidad compartida. Dígame. Permítame, para ya ir cerrando el bloque, porque usted está mencionando justamente Guayaquil, ahí vamos a hablar con dos figuras, ¿verdad? Expertos en estas temáticas sociales de la ciudad de Guayaquil, para ir finalizando y haciendo un análisis circular, es decir, vamos a volver a ese punto donde arrancábamos. Hablábamos de el servidor de la policía, William Vidal Batallas. Es verdad que eso se va a someter a una serie de investigaciones, la muerte violenta en la que se registra justamente el asesinato del señor Vidal Batallas. Pero también mucho se habla de lo que sucede en la policía. Hay ajusticiamientos. Semanas atrás se conocía en Quito cómo 2 policías dentro de las mismas unidades eran asesinados. La policía está inmiscuida en temas delictivos y por ende también son sujetos a ajusticiamientos. ¿O qué es lo que pasa? De pronto toda esta reforma de la que ustedes están hablando y van a plantear al presidente Guillermo Lasso también habla de una especie de saneamiento dentro de la misma institución. Estimado Tyron, y aprovecho la oportunidad de su medio de comunicación. La Policía Nacional, y lo digo orgullosamente, somos la única institución del Estado, repito, la única institución del Estado que se autodepura. Nosotros identificamos, judicializamos y detenemos y ponemos a órdenes de las autoridades competentes y les separamos de las filas policiales a los malos elementos, que son pocos. Este tema debe ser muy, muy importante y entendido por nuestra comunidad, que es la parte que nosotros les decimos confíen en nosotros. No es que viene otra institución del Estado o otro operador de justicia a detener o a sanear los malos elementos. Somos nosotros mismos los que nos autodepuramos y no tenemos contemplación. En lo que va del año? ¿Cuántos elementos han separado en lo que va del año para ir finalizando? Porque qué interesante lo que usted está agregando. No tengo la cifra exacta, estimado Tyron, lo siento. Me comprometería en una próxima oportunidad, con mucho gusto, en detallarles específicamente los temas de separación, pero más aún que los de separación, los temas de que la Policía Nacional ha vinculado a los malos elementos que han estado en situaciones delictuales y han sido puestos a órdenes de las autoridades competentes. Esto es un tema que nosotros mismos no lo permitimos y es parte de la transparencia que venimos desde nuestro plan estratégico desde el año 2004 en una lucha frontal contra la delincuencia. Y lo mejor que se puede hacer es casa adentro. Así que nosotros, usted ha de ver que somos los únicos que en los medios de comunicación y en la Policía Nacional estamos saliendo a la palestra pública y somos quienes realizamos las intervenciones. No tapamos, por todo lo contrario, nos transparentamos. Y esto es un ejemplo que nosotros lo damos justamente para generar esa credibilidad, esa confianza con nuestra ciudadanía. Personalmente puedo decir de que en lo que me ha permitido esta carrera, ¿verdad? Muy pocas veces he visto a la policía o a la institución admitir que la problemática va en aumento y hablar abiertamente de estas cifras que también generan una serie de observaciones. Pero en todo caso, confiamos en que la institución se va a fortalecer y va a comenzar a reflejar más esas buenas ganas e intenciones y profesionalismo que ustedes tienen para brindar la seguridad y todo lo que sea necesario informar. Bueno, humildemente aquí estaremos dispuestos para ofrecer esos espacios. Nuevamente, darle las gracias, Teniente Coronel, por acompañarnos. Tiene unas palabras de despedidas para rápidamente ir con nuestros siguientes invitados, Teniente Coronel. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Siempre es bueno construir información, vuelvo y repito, construir información, porque la desinformación es algo que a los países y a las personas nos lleva a problemas muy graves de desestabilización. Siempre es bueno acudir a las fuentes, hacer información, compartirla con nuestra ciudadanía. La Policía Nacional está para servir. De acuerdo, gracias, Teniente Coronel. Vamos de inmediato